Hola, niños y niñas, o lo que sean. Hoy vamos a ver ejercicios relacionados a entender qué es un número par y qué es un número impar. Sí, vamos a iniciar definiendo qué es un número par. Un número par es aquel que se puede dividir entre dos, es decir, si al dividirlo por 2 el resultado nos da un número entero, eso no quiere decir que es un número par. Ahora, un número impar es aquel que si lo dividimos igualmente por el número 2, por ejemplo, en este caso, nos da un número con un decimal. ¿Sale? Entonces, si en este caso, por ejemplo, tenemos un número par, ocupamos el 18. Y si lo dividimos entre 2, nos da como resultado un número entero, que en este caso es el 9. El 9 es un número entero, por lo tanto, el 18 es un número par. ¿Qué pasa con el 4? Si igual lo tomamos y lo dividimos entre 2, esto nos da resultado un número entero. ¿Sale? O sea, no tenemos un decimal que continúe con el ejercicio. Otro ejemplo, si tomamos el número 30, si este lo dividimos entre 2, el resultado nos va a dar 15. Entonces, estos números son enteros, por lo tanto, al dividirlos entre 2 podemos decir que son números pares, el 18, el 4 o el 30. Y si te percatas, son múltiplos de 2. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 9, nos da 18. Si yo multiplico 2 por 2, nos da 4. Y si yo multiplico 2 por 15, nos da 30. Entonces, estos números son pares porque el resultado al dividirlo entre 2 nos da números enteros. ¿Qué pasa con un número impar? El número impar, como habíamos mencionado, al dividirlo entre 2, el resultado nos da con un decimal. En este caso, por ejemplo, si dividimos 11 entre 2, nos da 5.5. Entonces, aquí podemos decir que el 11 es un número impar, porque al dividirlo tenemos un punto decimal en el resultado completo. Mismo caso, por ejemplo, si tomamos el 13. 13 entre 2 nos da 6.5. Igual tenemos un resultado que nos dictamina un punto decimal. Entonces decimos que el 13 también es un número impar. ¿Por qué? Porque al dividirlo entre 2 tenemos esta cifra. Ahora, otro ejemplo, el 17. Si lo tomamos y lo dividimos entre 2, entonces decimos que el resultado, el resultado es 8.5. Otra vez un número que nos da como resultado un número decimal, un punto decimal. Entonces, para entenderlo, un número par es aquel en el que al dividirlo entre 2 nos da un número entero. Igual si lo dividimos por los múltiplos de 2, ya sea el 4 o el 8 o el 16, si nos da números enteros, ese número al que estamos dividiendo se le considera par. Y si en caso contrario, si tomamos un número y lo dividimos entre 2 o en cualquiera de los múltiplos del 2, como el 4, el 6 o el 8, y el resultado nos da con un punto decimal, entonces ese número, que tenemos aquí, se considera estos como números impares. ¿Sale? Entonces espero que con esto te ayude un poquito mejor a entender cómo entender cuando es un número par y cuando es un número impar. Espero poderte ayudar en esta ocasión.